El título de esta ponencia es «Somos similares a los chimpancés en un 98%», que seguramente es una frase que habréis oído varias veces. ¿Somos similares en un 98% a los chimpancés? ¿Y qué? Mi nombre es Noemí Durán, soy la representante del Instituto de Geociencia para Europa y por si alguien tiene dudas, soy la de la foto de abajo. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de los números de similaridad, de semejanza entre seres humanos y chimpancés. En las publicaciones científicas han aparecido varios números. El 98% es uno de los más comunes, de los que aparecen con más frecuencia, pero ha habido otros artículos científicos que hablan de otras cantidades de similaridad. Hay algunos que llegan incluso a un 99,4%, otros lo bajan hasta... Otros tienen más precisión, ¿vale? Ese número 98,77% parece que es súper preciso. En otro artículo apareció un 95%, pero tengo que deciros que todos estos números, todas estas cantidades, proceden de un tiempo cuando no se había secuenciado todavía el ADN de los chimpancés al completo. El ADN humano ya se tenía secuenciado, pero el de los chimpancés no. Una vez que se terminó de secuenciar el ADN de los chimpancés, se llegó a la conclusión de que somos similares a los chimpancés en un 96%, un poquito menos que antes, pero como veis es un número muy grande. Para dar un poco de contexto, porque con estos números parece que somos prácticamente idénticos a los chimpancés, para daros un poco de contexto os voy a dar otros números de similaridad con otros organismos. Somos similares en un 92% a los ratones. Somos similares en un 44% a las moscas, a la mosca de la fruta concretamente. Y a la levadura, a esos hongos microscópicos que se utilizan para hacer el pan y las bebidas alcohólicas, somos similares en un 28%. ¿Qué significa eso? Significa que una levadura es un tercio humana, o un ratón es prácticamente humano, más de un 90%, no significa eso. Para entender estos números hay que entender cómo se hacen estas comparaciones, cómo se llega a estos cálculos. Y para eso tenemos que hablar un poquito de esta molécula que todos conocéis, que es el ADN. El ADN es una especie de mapa, de plano, de cómo fabricar un ser vivo. Entonces el ADN humano tiene información para fabricar un ser humano y el ADN de una mosca tiene información para fabricar una mosca. El ADN está escrito en un código que solamente tiene 4 letras. Esto lo habréis oído muchas veces. 4 letras, A, T, G y C. Por lo tanto, cualquier código de cualquier ADN va a estar escrito con estas 4 letras. ¿Cómo hacen los científicos para llegar a la conclusión de que los humanos y los chimpancés son idénticos en un 96%? Lo que hacen es comparar secuencias del ADN. Cogen un trozo del ADN humano con sus letras y un trozo del ADN de los chimpancés y comparan qué letras son idénticas y cuáles son diferentes. Entonces, las primeras comparaciones se hicieron cuando no estaba secuenciado completamente el ADN de los chimpancés, no se conocía entero. Entonces lo que hacían era coger el ADN humano y compararlo con algunos fragmentos del ADN de los chimpancés y se llegaba a ciertos números. Cuando ya se tenía completo, se comparó completamente. Todo el ADN humano con todo el ADN de los chimpancés. Pero resulta que en el ADN hay muchas secciones que están repetidas, que tienen muchas repeticiones, que a lo mejor es ATT, ATT, ATT todo el rato. Entonces los científicos pensaron, esas partes no son importantes, no las vamos a incluir en la comparación. Y se quitaron del medio una gran cantidad del ADN. Y solo compararon las partes que les parecía a ellos que eran las importantes. Y así se llegó a estos números. Vamos a ver un ejemplo de una comparación con una secuencia muy corta. Imaginaros que estamos comparando estas dos secuencias. Tienen 12 letras y hay solamente 3 de ellas que son diferentes, por lo tanto estaríamos hablando de un 75% de similaridad. ¿Vale? Son bastante parecidas. Vamos a hacer una comparación para que lo entendamos con el lenguaje. Imaginaros que tenemos estas dos palabras, la palabra cosa y la palabra rosa. Tienen 4 letras, una de ellas distinta, por lo tanto estamos hablando de del mismo porcentaje de similaridad. Son similares en un 75%, diferentes en un 25%. Pero si os fijáis, tienen significados completamente distintos.
Cosa y rosa no tienen nada que ver. Bueno, eso es lo que pasa exactamente con el ADN. Cuando hacemos comparaciones de ADN, en realidad estamos comparando secuencias, no estamos comparando significados. Y una pequeña diferencia puede hacer un salto muy grande. Imaginaros que comparamos todas las letras de estos dos libros, Romeo y Julieta y Hamlet. Son dos libros de la misma época y del mismo autor. O sea que probablemente tendrán muchísimas letras en común e incluso muchísimas palabras en común, porque tendrán el mismo estilo, son de la misma época y del mismo autor. Pero, aunque tengan una similaridad muy grande en cuanto a letras o en cuanto a palabras, la historia que nos cuentan es completamente distinta. Con el ADN pasa exactamente lo mismo. Vamos a hablar un poquito más de cómo funciona el ADN. Hemos dicho que el ADN es una especie de plano, de mapa, para fabricar un ser humano, para fabricar un chimpancé, para fabricar una mosca. El proceso por el cual el ADN se convierte en un organismo, en un ser humano, en una mosca, en un chimpancé, es un proceso muy complicado que no vamos a explicar aquí. Los que hayáis estudiado algo de biología en secundaria o en la universidad lo conocéis, pero vamos a explicarlo de manera muy rápida. El ADN lo que tiene es la información para fabricar proteínas. En el ADN está escrita la información que necesitamos para fabricar las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Qué hacen las proteínas? Prácticamente de todo. En nuestro cuerpo, aparte del agua, las proteínas son las moléculas más abundantes. Están en todas partes. Son los ladrillos con los que se construye el organismo, pero no son solo los ladrillos. Son también las herramientas con las que se construyen los organismos y todas las máquinas que hacen falta para fabricar un organismo. Las proteínas hacen de todo. Son las que nos defienden, por ejemplo. Los anticuerpos son proteínas, son las que se encargan de transportar cosas de un sitio a otro. La hemoglobina, que lleva el oxígeno de nuestros pulmones a las células corporales, es una proteína. Las hormonas, que nos hacen sentir determinadas cosas en determinados momentos, son proteínas. Los músculos están hechos de proteínas, el pelo está hecho de proteínas, la piel, la musculatura. Y a nivel mucho más pequeño, en las células las proteínas están en todas partes. Esto es un trocito de la membrana celular. Todas estas cositas verdes, rojas y amarillas que veis por aquí, todo eso son proteínas. Así que el ADN lo que hace es fabricar las proteínas, tanto las moléculas que forman nuestro cuerpo, como todas esas máquinas que nos hacen funcionar. Vamos a fijarnos ahora en un ser humano y un chimpancé. ¿Vale? Los tenemos ahí los dos juntitos. Fijaros que estructuralmente son muy parecidos. Tenemos piel, tenemos pelo distribuido de manera diferente, unos son más parecidos que otros. Tenemos ojos, tenemos corazón, tenemos pulmones, tenemos pies, tenemos uñas, todo eso está hecho de proteínas. Tenemos sangre, tenemos hormonas, tenemos nervios, todo eso está hecho de proteínas y es muy parecido, por lo tanto tiene toda la lógica del mundo que el ADN que codifica para esas proteínas sea muy parecido. Así que podemos explicar perfectamente esa similaridad que encontramos cuando analizamos el ADN, porque realmente la estructura corporal de un ser humano y la de un chimpancé es muy similar. Y por eso también somos muy parecidos a un ratón o a una mosca, porque el pelo, la piel, la sangre del ratón es muy parecida a la nuestra. En la mosca hay un poco más de diferencia, por eso hablábamos de un 44 en lugar de un 90. ¿Cuál es el problema con esto de la similaridad? Porque a veces nos asustamos, nos preocupa el hecho de que seamos similares a los chimpancés en un 96%. No se trata tanto de la cantidad de similaridad, sino en lo que eso implica. ¿Qué significa que tengamos tantísima similaridad con los chimpancés a nivel genético, a nivel de ADN? Bueno, puede significar dos cosas completamente distintas. Para algunos es una prueba de evolución. Fijaros, esto es un ejemplo de dos casas, ¿vale? Aquí tenemos dos casas que si analizásemos de qué están hechas, pues tienen sus ladrillos, sus tuberías, sus cimientos, tienen cemento, tienen cristales, los materiales son muy similares, pero no tienen nada que ver. Cuando las miramos vemos que son completamente distintas. ¿El hecho de que sean similares implica que una ha salido de la otra? No necesariamente. Una explicación para la similaridad es el parentesco, ¿vale? Nosotros nos parecemos a nuestros padres, nos parecemos a nuestros abuelos, nos parecemos a nuestros hermanos o a nuestros primos porque tenemos parentesco.
Entonces, una explicación para la similaridad entre los seres humanos y los chimpancés es una cuestión de parentesco. Nos parecemos porque venimos de un antepasado común. Y eso es lo que nos preocupa, porque nosotros, como cristianos creyentes en la Biblia, sabemos que eso no es así, que nosotros no tenemos un ancestro común con los chimpancés. Y entonces, si la similaridad es una prueba de eso, nos preocupa. Y muchos cristianos se dedican a discutir y a pelear con que no somos tan parecidos como parece, ¿vale? Bueno, sí somos muy parecidos, por lo menos genéticamente, ¿vale? Los números son correctos. Pero ¿qué es lo que significa eso? No tiene por qué significar parentesco. Dos cosas pueden ser muy parecidas porque tienen el mismo diseñador. Los dos libros que hemos visto antes pueden ser muy parecidos porque tienen el mismo autor. Dos coches de la misma marca pueden ser parecidos porque tienen el mismo diseñador, no porque tengan ningún tipo de parentesco. Es decir, el hecho de que los seres humanos y los chimpancés sean muy parecidos no implica para nada cuestiones evolutivas. La razón puede ser simplemente porque Dios quiso crear, entre la gran variedad de animales que hizo, algunos que se parecieran a nosotros. El por qué no lo sabemos. Yo tengo una teoría que os contaré después. Pero podemos explicar la similaridad simplemente por una cuestión de diseño. Y ahora que eso ya ha quedado claro, espero, y que nadie se va a asustar porque seamos muy parecidos a los chimpancés, os voy a contar cosas muy interesantes acerca de los chimpancés y de otros grandes simios. Mirad, este chimpancé que tenéis aquí es amigo mío, en serio. Yo trabajaba en un zoológico, estuve trabajando durante 3 años en un parque zoológico y este era uno de los chimpancés que teníamos en el parque. Se llama Tico. Y cuando a mí siempre me han gustado los animales, pero no sabía lo interesantes que pueden llegar a ser los chimpancés, los grandes simios. Cuando yo empecé a trabajar con este animal, tiene una historia muy interesante. Es un animal que estuvo en una casa, fue entrado en España de manera ilegal y estuvo en una casa desde chiquitito. Y cuando se hizo un poco grande, pues los dueños no sabían qué hacer con él, porque los chimpancés son muy fuertes y muy grandes, y lo liberaron en un bosque. Y un señor que estaba recogiendo setas cerca de Barcelona se encontró el chimpancé en medio del bosque, se asustó porque un chimpancé adulto es muy grande y en aquella época no era adulto, era como adolescente o así, pero era muy grande ya. Y el hombre se fue corriendo hacia su coche, abrió la puerta del coche y el chimpancé fue al coche y se subió en el coche. Y entonces pues, no sabía qué hacer, llamó a la policía, al final acabaron llevándolo a nuestro parque para que se quedara allí un tiempo hasta que supieran qué hacer con él, pero finalmente se quedó allí y estuvo allí más de 15 años. Entonces, es un animal que es muy, muy, muy simpático, muy juguetón, pero que no le gustaban las mujeres, no sé por qué. Se llevaba muy bien con los cuidadores, con los chicos, pero con las chicas tenía muchos problemas. Pero no sé por qué conmigo tenía una buena relación. Y cuando yo iba a verle a las instalaciones interiores, porque las exteriores tenían cristal, no se podía interaccionar con él, pero en las instalaciones interiores había unas rejas con barreras en las que podíamos incluso pues, tocarnos. Y a él le gustaba mucho jugar, le gustaba hacer carreras de un lado a otro de la instalación, me ganaba siempre. Le gustaba hacer lo que suelen hacer los chimpancés entre ellos, que es intentar buscarte parásitos, así que te cogía el pelo y te empezaba a buscar en el pelo. Estos animales son increíbles, tienen emociones muy humanas, se enfadan contigo, a veces se enfadaba conmigo y se ponía cara a la pared y no quería venir a verme, se sentaba y se ponía mirando la pared y no quería venir a verme. Y son capaces de hacer cosas increíbles. Ahora os voy a enseñar algunos vídeos de cosas que hacen los chimpancés y otros primates para que veáis lo que son capaces de hacer. Muchas veces cuando nosotros pensamos no ya en las similaridades, sino en las diferencias entre seres humanos y chimpancés, yo muchas veces cuando hago esta conferencia le pregunto a la gente, ¿cuáles son las diferencias? Lo que nos diferencia absolutamente de los chimpancés. Y salen una serie de cosas. Las que suelen salir son estas. La inteligencia, ¿vale? Somos mucho más inteligentes o los animales no son inteligentes. El lenguaje, ¿vale? Nosotros somos capaces de hablar, de comunicarnos, ellos no. La consciencia, sobre todo la autoconsciencia, el saber que uno es una entidad separada del resto del mundo, el reconocerse a uno mismo. La moral, la ética, el saber qué cosas están bien o están mal.
Y una que sale muchas veces es el altruismo, ¿vale? Nosotros somos capaces de hacer cosas por otros, aunque nos perjudiquen, pero los animales están guiados por instinto. Funcionan por selección natural. Un animal nunca va a sacrificarse por otro. Bueno, pues todo eso no es cierto. En el caso de otros animales también, pero en el caso de los chimpancés, de la mayoría de los primates, todas esas cosas que nosotros nos creemos que nos diferencian de ellos, solamente nos diferencian en una cuestión de grado. Somos más inteligentes, tenemos una comunicación y un lenguaje más complejo, probablemente nos desenvolvemos de manera moral o ética, algunos, en más circunstancias, y cosas así, pero simplemente es una cuestión de grado. Y eso es lo que quiero que veamos en el resto de esta ponencia. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un experimento, ¿vale? Este es un experimento que se suele hacer con chimpancés, con orangutanes y con gorilas, ¿vale? Y que todos lo resuelven. Ahora me gustaría pedir un voluntario que nunca haya visto este experimento, por favor, que si no, no tiene gracia, ¿vale? Alguien que nunca haya visto este experimento, ¿vale? Se llama el cacahuete dentro del tubo, ¿vale? El cacahuete dentro del tubo, y lo que se hace es lo siguiente: tenemos una probeta, ponemos un cacahuete en el interior, y esto normalmente cuando se le hace a un chimpancé o a un gorila se ata, ¿vale? Para que no lo puedan tocar, para que no lo puedan coger. A vosotros no lo voy a atar, simplemente os voy a decir que no se puede darle la vuelta al tubo, ¿vale? Imaginaros que está sujeto y que no se puede mover, que no se puede tocar, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es sacar el cacahuete del tubo sin tocar el tubo, ¿vale? Podéis meter lo que queráis dentro del tubo, podéis buscaros la vida, se puede tocar el cristal, pero no se puede sacar del sitio o darle la vuelta. Tocarlo se puede tocar, no hay problema por eso, ¿vale? Entonces, alguien que nunca haya visto este experimento, por favor, y que quiera intentarlo. ¿Cómo te llamas? Emanuel. Bueno, Emanuel, ¿crees que eres capaz de resolver el problema? Sacar el cacahuete del tubo. Puedes tocarlo, lo que no puedes es darle la vuelta. ¿Puedo ponerlo en esa mesa? ¿Aquí? Bueno, puedes ponerlo en esta mesa, sí. Es que hace unos días teníamos una Coca-Cola en un vaso, soplábamos y salía la Coca-Cola. Pues a ver, venga, inténtalo. Si tienes alguna herramienta, algo que... Va a ser que no. A ver, yo qué sé, igual es cuestión de soplar más fuerte. ¿No? Vale, un aplauso. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Johan? A ver. Sí. ¿Puedo utilizar cualquier cosa? Puedes utilizar cualquier cosa, Vale. pero no puedes darle la vuelta al tubo. Lo único que no puedes hacer es darle la vuelta al tubo. ¿Puedo meterle el líquido para que suba? Vale, no lo hagas aquí. No lo hagas aquí porque tenemos... Creo que no me falla la puntería. Me puedo tocar el tubo, ¿no? Fijaros en el vídeo. El chimpancé está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho Johan. Ha ido a por agua. Bueno. Vamos a verlo otra vez, en otro experimento distinto. Este se hizo con niños humanos a los que se les pidió que hicieran eso, sacar el cacahuete del tubo. Y después, este mismo experimento es con un orangután. Fijaros que simplemente lo miran, o sea, ni siquiera intentan otras cosas. Lo miran, van a buscar el agua y sacan el cacahuete. El razonamiento que hace falta hacer para eso es muy complejo. Tienen que saber que los cacahuetes flotan
Y tienen que llegar a la conclusión de que es la mejor manera de hacerlo. Los chimpancés, los orangutanes y los gorilas responden a este experimento así, y normalmente lo resuelven en pocos segundos. Vamos a pasar al tema del lenguaje. Los chimpancés y los gorilas no hablan porque no tienen cuerdas vocales, o sea, no tienen la posibilidad fisiológica de hacerlo. Entonces, lo que se ha hecho en algunos experimentos es intentar enseñarles lenguaje humano de una manera que ellos puedan expresarse en lenguaje humano sin utilizar las cuerdas vocales. Y han habido dos tipos de experimentos en esta línea. Uno ha sido enseñar lenguaje de signos a los animales. Y hay un experimento que ha durado más de 40 años con una gorila que se llama Coco, a la que se le enseñó lenguaje de signos desde que era un bebé. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale?, en el que se ve algo de los experimentos que se han hecho con ella y de cómo funciona. El vídeo está en inglés, pero las imágenes son bastante claras. You just don't expect a gorilla to be that way. You know, everybody thinks you calm, stupid, dull-witted, and big and blustery. She was small and sweet and creative. Claro. Over 40 years ago, Penny Patterson set out to discover if humans and gorillas could ever communicate. Esta investigadora ha estado viviendo con la gorila durante más de 40 años. Early on, Coco picked up around one new sign each month, and soon Penny had noted Coco combining signs to ask for things. Coco aprendía una palabra al mes y empezó a combinarlas ella sola. It seemed like Penny was in love with Coco in the way in which a mother might be in love with a daughter, except your daughter is a stranger to men. News about Coco made headlines across the world. Coco was a particularly intelligent gorilla. Coco is the subject of the longest ongoing eight-language study to date. But while Penny's findings were seen as a major breakthrough by the media, there were some scientists who were less convinced. Penny Patterson is an overzealous mother who is very proud of her surrogate children and tends very much to project meanings onto those children that may not be apparent to another observer. There was a yawning gap between what you might believe and what you could prove is ours. Pero tiene una manera de ver el comportamiento animal muy interesante, que es muy diferente de la de otros investigadores, como puede ser, por ejemplo, Richard Dawkins, que ven que todo el comportamiento animal está dirigido por la selección natural y por el egoísmo y por el intentar ser más fuerte que nadie y conseguir tener más hijos que nadie. Frans Duval ve las cosas de otra manera, tiene un montón de libros escritos muy interesantes. Este a mí me gusta mucho, se llama La edad de la empatía. Y en este se describen muchos experimentos que demuestran que los animales, sobre todo los animales sociales, como los primates, funcionan a través de la cooperación, del apoyo mutuo e incluso del altruismo. Y ahora os voy a enseñar unos cuantos experimentos que demuestran estas conclusiones. El primero es muy interesante. Está hecho no con primates superiores, sino con monos capuchinos. Y es sobre el sentido de la justicia. Es muy interesante. En este experimento se le pide al mono que haga una cosa muy sencilla, que le dé a la investigadora una piedra. Y cuando se le da un trozo de pepino. Ahora el mono de al lado hace exactamente lo mismo y la investigadora le va a dar una uva. Resulta que a los capuchinos les gusta mucho la uva, mucho más que el pepino. Es como si le diera chocolate. Ahora fijaros, el primero vuelve a hacer el trabajo y vuelve a recibir pepino que antes le ha parecido bien. Fijaros lo que hace ahora. O sea, ¿por qué? ¿Por qué al otro le das uva y a mi pepino? Esto no es justo. Repetimos una vez más. A ver si es que no lo estoy haciendo bien. ¿Pero de qué vas? El pepino para ti, yo no lo quiero para nada. Hay otro experimento, que este sí que está hecho con chimpancés, que demuestra que son capaces de entender las intenciones de otras personas o de otros animales. Fijaros, en este experimento que vamos a ver a continuación, hay una bandeja con comida
y hay dos cuerdas atadas a esa bandeja. El chimpancé que está en la izquierda puede estirar, puede comer de la bandeja, pero el chimpancé que está en la derecha puede robarle la comida, tiene una cuerda que le permite robarle la comida. Pero hay otra cuerda por debajo a la que tiene acceso el chimpancé de la izquierda, con la que puede, si estira de la cuerda, tirar la comida al suelo para que no se la coma nadie. ¿Vale? Así que fijaros lo que pasa. De momento están en actitud amenazante, este le está robando la comida, el otro hace unos cuantos signos de amenaza, el primero, y a continuación dice, si yo no como, tú tampoco. ¿Vale? Vamos a ver la segunda parte del experimento. Exactamente la misma situación, solo que ahora va a ser el experimentador el que va a coger la comida de un chimpancé y se la va a dar al otro. Le quita la comida al primero y se la da al segundo. Y en este caso el primer chimpancé le parece bien. No hace nada, tiene la posibilidad de tirar la comida, pero no la tira. Y la conclusión a la que han llegado los investigadores con este experimento es que él no siente que el otro tenga la culpa. La comida se la han dado, no la ha robado. Y por lo tanto no merece ser castigado. Vamos a ver ahora un experimento de colaboración. Aquí hay una bandeja con comida a la que los chimpancés pueden acceder tirando de una cuerda. Pero la cuerda es muy larga y no pueden acceder a coger los dos extremos de la cuerda a la vez. Así que la manera es hacerlo con ayuda de otro compañero. Este chimpancé abre la puerta, llama al otro y entre los dos consiguen la comida. Así que son capaces de colaborar con miembros de su misma especie para conseguir algo. En el siguiente experimento vamos a ver qué hace un chimpancé cuando necesita ayuda, pero no hay ningún otro chimpancé a la vista. Esa piedra tiene comida debajo, el chimpancé lo sabe, pero es muy pesada y no la puede levantar. Así que los chimpancés colaboran para conseguir comida y piden ayuda cuando la necesitan. ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa si un ser humano necesita ayuda? ¿Creéis que un chimpancé de manera natural, de manera espontánea, va a ayudar? Este es un experimento muy sencillo. Simplemente el investigador deja caer un objeto e intenta cogerlo y hace ver que no llega. Los chimpancés de manera natural hacen lo mismo que hacen los niños pequeños, porque este experimento se hace igualmente con niños de 2-3 años, y lo que hacen es ir a buscarlo y te lo dan. Si ven que tú estás intentando conseguir algo y no puedes, de manera natural ayudan. Esto nos puede parecer una tontería, pero desde el punto de vista de la selección natural no tiene ningún sentido, porque el animal está utilizando energía que podría usar para su propio beneficio en una cosa que no le beneficia para nada. Dime. Orgullo. ¿A qué te refieres? Sí, pero ¿cómo podrías demostrar? Pues no lo sé si hay algún experimento hecho en esa línea, no te lo sabría decir, tendría que buscarlo. A veces hacen cosas que en ese sentido son muy humanas los chimpancés, pero no sé si hay alguno específicamente diseñado para ver si tienen orgullo, no lo sé. Luego, si quieres, lo pienso un poquito más y a ver si se me ocurre algo que pudiera ser similar. Vamos a ver el último experimento que os voy a enseñar, que es más sofisticado que este, y que estaba diseñado para saber si los chimpancés pueden actuar de manera altruista o suelen actuar de manera altruista. En este experimento se colocan dos chimpancés en instalaciones adyacentes, se pueden ver, se pueden oír, pero no se pueden tocar. Y a uno de ellos se le entrena para hacer un trabajo, tiene que coger un objeto y entregárselo al investigador, es como el tema de los capuchinos de antes. Pero tiene dos opciones, puede coger el token verde o el token rojo. Si coge el token rojo y se lo da al investigador, eso lo llamamos la elección egoísta. Y el investigador le va a dar un premio, le va a dar comida,
pero solo a él. Al vecino de al lado no le va a dar nada. Así que fijaros, cuando el investigador recibe el token rojo, le da de comer al que está haciendo la actividad, pero al otro no le da nada. Sin embargo, si escoge el token verde, entonces los dos van a recibir comida. Va a recibir comida el que está haciendo la actividad, pero también el compañero de al lado. Entonces, una vez que el animal ya está entrenado para hacer esto y ya lo sabe, distingue perfectamente lo que está haciendo, entonces se hacen una serie de pruebas para ver si los chimpancés suelen escoger el verde o el rojo. Y esto es el 50%, la línea roja. Todo lo que está por encima del 50%, en este caso lo que estamos viendo es el porcentaje de tokens verdes que han escogido los chimpancés, nos demuestra que hay una tendencia siempre a coger el verde. No todos escogen el verde, y no siempre escogen el verde, pero la tendencia es ayudar al otro. Si puedo, ayudo al otro. El único caso en el que estamos por debajo de la línea roja es cuando no hay compañero en la instalación de al lado. Cuando no hay un compañero al lado, el chimpancé sabe que no tiene ningún sentido escoger el verde, los escoge al azar o incluso escoge el rojo más, porque sabe que no hay ninguna diferencia. Es decir, saben lo que están haciendo y conscientemente escogen ayudar. Estamos ya terminando y voy a comentaros mi teoría, la que os decía antes, de por qué creo yo que Dios ha hecho estos animales tan similares a nosotros. No creo que sea porque Dios quiera jugar con nosotros y ponernos pruebas para ver si caemos en la trampa de la evolución y esas cosas. Creo que Dios es el mejor pedagogo que existe y normalmente hace las cosas para enseñarnos algo. Si alguno de vosotros tenéis mascotas, perros, por ejemplo, en algún momento habréis sentido que hay una conexión, que el animal te entiende. Si tuvierais la oportunidad de tener esa misma interacción con animales como estos, como yo la he tenido, es lo mismo en un grado muy superior. Te puedes comunicar con ese animal, el animal se puede comunicar contigo. Pero sin embargo, a pesar de todas las similaridades que hemos visto y de las capacidades que tienen estos animales, que a veces nos parecen increíbles, es evidente que somos muy diferentes, que somos muy superiores. Ellos utilizan herramientas y sacan cacahuetes de tubos con agua, lo cual es interesante, pero nosotros construimos cohetes y ordenadores y cosas así, y ellos se comunican y llegan a adquirir pues 300.000 palabras de lenguaje y nosotros escribimos libros y códigos para ordenadores. Ellos se preocupan por otros y se ayudan, nosotros a veces también, a veces no, pero lo más importante es que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos. Yo creo que Dios nos ha hecho animales tan parecidos a nosotros, de alguna manera están hechos a nuestra imagen. Igual que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, es como si hubiera hecho una versión simplificada de lo que sería un ser humano, con la que podemos llegar a conectar, pero que en realidad está muy por debajo de nosotros. Sus capacidades son muy inferiores a las nuestras, pero puede haber una conexión emocional. Podemos entendernos, podemos comunicarnos y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos. Y no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo correctamente. La mayoría de estos animales están en grave peligro de extinción, igual que muchos otros. Y creo que eso es algo que nos debería despertar, que nos debería decir pues, que hay algo que no estamos haciendo bien. Quiero terminar con una cita del libro que os comentaba antes, de Frans Duval, de La edad de la empatía. Es una cita que me llamó muchísimo la atención porque ya os digo que este investigador no es creacionista para nada. Él es evolucionista, pero tiene una cita en el libro que dice: estamos programados para conectar. Y está hablando precisamente de los primates en general, de los chimpancés y de los seres humanos. Y me hace mucha gracia porque cuando uno utiliza la palabra programados, eso implica un programador. O sea, hay alguien que nos ha hecho con la capacidad de conectar entre nosotros, con nuestra propia especie, y de conectar con otros organismos y con otros animales. Con algunos se puede conectar mucho mejor que con otros. Conectar con una gallina es más difícil. Conectar con un perro es más fácil y conectar con un chimpancé es muchísimo más. Y creo que precisamente Dios tiene esa intención, de que veamos ahí algo que es parecido a nosotros, lo suficiente como para conectar, pero tan distinto, tan separado,
que ellos no pueden hacer nada. O sea, si nosotros decidimos destruir el planeta, ellos no pueden hacer nada, no pueden defenderse, no pueden... Aunque la guerra del planeta de los simios diga otra cosa. Supongo que todos habéis oído hablar de Jane Goodall. Esta fotografía se sacó en una liberación de un chimpancé que había estado cautivo y se había conseguido reintroducirlo en el medio natural, y este es el momento en el que se liberó ese chimpancé. Lo curioso de esta fotografía es que Jane Goodall fue para hacer la liberación, pero no conocía al animal, porque esto se había hecho en un santuario de África en el que ella no había estado nunca, no conocía al animal, pero estuvo allí durante la liberación. Y en el vídeo este se ve como cuando le abren al animal la jaula para liberarlo, el animal sale, se queda mirando a todo el grupo de personas que hay allí, se acerca a Jane Goodall y le da un abrazo. No sé exactamente cómo pasó eso, qué es lo que pasó ahí, pero Jane Goodall ha dedicado toda su vida a la defensa de los chimpancés. Y de alguna manera ese animal notó que había una conexión con esa persona en concreto. Y sería muy bonito que nosotros fuéramos capaces de conectar de esa manera y asumir la responsabilidad sobre estos animales sin que nos sintamos amenazados. No pasa nada porque se parezcan a nosotros, se parecen a nosotros porque Dios quiso que se parecieran a nosotros. Así que la conclusión de esta charla es la que he llevado yo en la camiseta durante todo el rato. Nos parecemos... ¿Y qué? Dios nos hizo a ambos, a nosotros, a los chimpancés, a los gorilas, al resto de los animales. Y aquí termino. Muchas gracias por escucharme.